Me llamó mi padre el 3 de abril del 2021. Estaba confinado yo en la consulta y él en su casa. Me dijo que no podía más. Yo salí corriendo y fui tan torpe que me dejé las llaves del coche en casa. Si las hubiera cogido seguramente no hubiera muerto. Llegué a casa, a su casa, me lo colgué en el hombro y cuando bajé al garaje fui tan torpe que me había dejado las llaves otra vez arriba. Lo abandoné como un perro. Volví a coger las llaves y al salir le di un golpe al coche. Y como si fuera importante, paré a mirar qué le había pasado al coche. Me paré en los semáforos en rojo. Estábamos confinados. ¿Qué sentido tenía? No había nadie. Era mucho más importante la vida de mi padre. Dudé entre llevarlo al hospital de la Princesa o al Ruber. Lo llevé a la Princesa y creo que si lo hubiera llevado al Ruber hubiera sobrevivido. Cuando llegué no me peleé para que me dejaran entrar. No le dije que le quería. No le dije que era una persona importante. Vale, pues José, muchas gracias por estar aquí. Gracias también a Ana Asensio, que fue la que hizo posible este encuentro, porque no te conocía anteriormente. Y eres psicólogo experto en duelo, ¿no? Eso es. Quería empezar porque se asocia el duelo siempre con la muerte, ¿no? Pero me gustaría que explicaras un poco qué es un duelo, ¿no? Porque que definas qué es el duelo, porque siempre lo asociamos con la muerte, pero abarca mucho más, ¿no? Eso es, Sergio. El duelo es un proceso de integración de la pérdida, ¿no? Uh-huh. Y casi siempre se asocia a la muerte, pero también se puede hablar de duelo en los duelos de pareja, en la ruptura de pareja, en el duelo de salud, ¿no? En las enfermedades crónicas, en el duelo migratorio, cuando tenemos que emigrar, que casi siempre se entiende también en los duelos migratorios más intensos, ¿no? Si tienes que cambiar de continente o de país, pero también cambiar de un pueblo pequeñito a una ciudad es un duelo migratorio. Los duelos de amistad, que son grandes olvidados, la muerte de nuestros animales, que también es otro duelo desautorizado, ¿no? Todo proceso de integración de la pérdida sería un duelo. Fíjate que tiene un impacto enorme en la salud mental. El 62% de los motivos de consulta en psicología tienen que ver con algún tipo de duelo. Fíjate el impacto que tiene. O el detonante mayor, más común, en la muerte por suicidio es un duelo. Los seres humanos nos suicidamos tras la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, un duelo de estatus en lo económico, hasta ese punto. Yo, de hecho, Sergio, empecé a trabajar en duelo porque el Ministerio de Sanidad tiene una estadística brutal. 1/3 de las consultas en atención primaria, en medicina, no en psicología, tenían que ver con un origen psicológico y de ellos un 50% con algún tipo de duelo. Hasta ese punto tiene importancia, ¿no? Okay, es interesante que precisamente por un duelo acabes en muerte y que empata con otro duelo, que claro. Es un ciclo. Sí, porque en realidad nuestra sociedad es tanatofóbica. Nos crían, nos educan y a veces hasta nos forman de espaldas a la muerte y de espaldas a las emociones desagradables o negativas, según quien lo nombre, que es necesario transitar, metabolizar para poder aceptar la pérdida, ¿no? Es decir, que muchísimas veces en la mala elaboración de un duelo hace que el resto de duelos sean también más complejos, ¿no? Centrándonos ahora justo en la muerte, que me gustaría empezar por aquí. Sabemos que vamos a morir, sabemos que nuestros familiares o nuestros seres queridos van a morir. ¿Y por qué no hablamos de la muerte? Claro. Porque es un tema tabú. Porque es un tema tabú, exactamente así. Es exactamente por eso. La gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo, yo le propondría esta dinámica, que cogieran papel y boli y escribieran la fecha de su muerte. Bueno. Si estuviéramos presencialmente, que es lo que suelo hacer en las formaciones o en los congresos, en ese momento cuando hago esta pregunta, después de llevar hablando a lo mejor 1 hora sobre la tanatofobia, nos empezamos a reír, miramos a otro lado, alguien se escucha de fondo ¿en qué año estamos? Que ya es la mega negación, no saben en qué año estamos. Y es un claro reflejo, Sergio, de cómo nuestra sociedad es tanatofóbica. Vivimos de espaldas a la muerte. Fíjate cómo hablamos. A veces decimos, yo si muero, como si hubiera una posibilidad de no morir. Y claro, lo que no se nombra no existe. Los duelos más complicados no tienen nombre. Si yo pierdo a mis padres, seré huérfano. Si pierdo a mi mujer, seré viudo. Si pierdo a mi hijo... No hay nombre para eso. No hay nombre. Y ahora mueren menos niños, pero siguen muriendo. Y hace 100 años hablamos los mismos idiomas y no le ponemos nombre, ¿no? Es muy interesante cómo se construye esto. Los seres humanos nacemos con esta tanatofobia. En el mundo infantil, la muerte está súper presente. Si lo pensamos bien, todos los cuentos vienen de la mitología.
Y en la mitología palma a alguien, muere alguien siempre, además no se le para el corazón durmiendo la siesta, ¿verdad? Es el hijo que asesina al padre. En las pelis de Disney, por ejemplo, siempre hay muerte, desde Frozen al Rey León. Mi muerte más traumática es Mufasa, en el Rey León. Claro, pero en el mundo infantil los seres humanos no nacemos con ese miedo a la muerte, es en la culturización, cuando nos educan, cuando eso se da. Por ejemplo, no se llevan a los niños al tanatorio. Total. Se les castiga en ese momento. Si los llevas a una boda, ¿por qué no los llevas al tanatorio? ¿No? Porque realmente los seres humanos necesitamos rituales para integrar el conocimiento social, ¿no? Las cosas que vamos haciendo con otras personas. Sin embargo, si muere mi padre, yo castigo a mi hijo de ese ritual y lo separo de la familia. Lo dejo con un tío, con una vecina. Ahí se empieza a generar el tabú. Igual que con la sexualidad. ¿Por qué el sexo era un tabú? ¿O sigue siéndolo en parte porque no se habla? ¿Cómo se combate? Hablándolo, mirándolo cara a cara. Con la muerte exactamente igual. Deberíamos hacer, o intentamos hacer, ¿no? Los expertos en duelo. Parece que al no hablarlo como que lo estás alargando y bueno, pues... Pero claro, al fin y al cabo, igual que con el sexo o con las drogas o lo que sea, ¿qué es preferible? ¿Que se entere por ti, que eres su padre o su madre, o que se entere por vete a saber qué fuente, ¿no? Entonces, si tú lo preparas, ¿no? O, entrando en esto, ¿cómo se puede preparar a un niño, ¿no? Porque lo que hablabas, ¿no? El niño se lleva a la boda o a un bautizo. Ay, mira el bebé que acaba de nacer, tu hermanito, tu primo, tu lo que sea. Pero cuando muere el abuelo, no solo se la aparta y para que no lo vea o lo que sea, sino que incluso se le oculta muchas veces, depende de la edad, de, ¿no? Se puso malito y se fue a otro sitio y tal. O sea, pero no se dice que se murió, ¿no? Claro. Exactamente, y para mí es muy interesante, es parte central de mi trabajo. La mitad de mi trabajo es acompañar a otros dolientes y la otra mitad la formación, ¿no? de compañeros o de profesionales psicosociosanitarios. Y en la parte de intervención es muy común esta pregunta, ¿no? Que ¿cómo le comunico a mi hijo la muerte de su abuelo, de mi padre? Y es muy, muy interesante porque hay veces que lo que no somos capaces de hacer como hombres o como mujeres, sí somos capaces de hacerlo como padre o como madre. No sé si me explico. Es decir, sí voy a un terapeuta por mi hijo, pero no voy por mi propio duelo, que a lo mejor el que ha muerto es mi padre. Pero bueno, nosotros lo cogemos e intentamos acompañar y ayudar a la persona a cómo comunicarle la muerte a su hijo, que no deja de ser también una manera indirecta de ayudarle a procesar su propio proceso de duelo. Lo voy a poner con un ejemplo en primera persona que se entenderá mejor. Si yo le tengo que comunicar a mi hijo que ha muerto mi padre y tengo un buen copiloto que llamamos, un buen experto en duelo, un buen psicólogo experto en duelo, me recomendará que a mi hijo le tienen que quedar claro 4 conceptos. La universalidad, todos vamos a morir. Entonces, cuando yo le explique a mi hijo que su abuelo Martín ha muerto, cuando mi hijo me pregunte, papá, ¿la abuela se va a morir? Yo, en vez de asustarme, casi lo tengo que celebrar, porque eso significa que está cerca de integrar la universalidad. No sé si se entiende. Después me preguntará, mamá va a morir, papá va a morir, el hermano va a morir, yo voy a morir. Generalmente, si no hay esta información, yo como padre me asusto y le cambio de tema. Ahí se genera el tabú. Si sé que eso le está ayudando a integrar, a metabolizar, a digerir un concepto tan difícil de entender como es la muerte, lo sostendré, le contestaré de manera honesta y directa. El otro concepto muy importante es la irreversibilidad. El cuerpo deja de funcionar. No es como una tablet que se puede recargar, es como una cosa que se rompe. Se da una situación muy curiosa, Sergio, y España, que es un país cada vez más laico, muchas familias acudimos a la religión, aunque no lo seamos, para explicar la muerte, porque es una manera de maquillar. Claro, si yo le cuento a mi hijo que el abuelo está en el cielo, mi hijo que no está ni bautizado ni ha hecho la comunión, para mi hijo, como no se lo explique bien, el cielo es como Alcorcón o como Girona, es un sitio físico del que se puede volver. Sea o no religioso, yo le tengo que explicar que al abuelo Martín no lo va a volver a ver tal y como lo conocía. No sé si se entiende esto, ¿no? No va a venir del cementerio a su cumpleaños ni en Navidad. Deja de funcionar. No es tan difícil porque muchas veces hay animales alrededor, ¿verdad? Que ya han muerto, si hemos tenido un perro o un gato, si hemos tenido peces seguro, a no ser que tengas un galápago de Florida que sobreviven a todo, el niño lo integra. El tercer punto que es muy importante es la desidentificación de la causa de la muerte. Mis hijos, o mi hija o mi hijo, tienen que saber que no tienen nada que ver con la muerte del abuelo. Eso tiene que ver con la culpa, que es la emoción más difícil de lidiar en el duelo. Es la kriptonita para la gente menos joven como yo de los seres humanos, ¿no? Lo más difícil.
Cuando un ser humano no tiene una respuesta, se da esto que llamamos el efecto boomerang. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no encuentro respuesta, acabo pensando que yo soy el culpable. En los divorcios, que es otro tipo de duelo, en los niños se genera mucha culpa porque tampoco se lo explicamos. ¿Por qué papá y mamá se separan? Si no me lo explican bien, acabo pensando que yo soy el culpable. Y el cuarto punto, que es el último, es la progresividad. Enfermedad y muerte no es lo mismo. El abuelo se puso muy, muy, muy malito. Y entonces se asusta menos cada vez que hay una enfermedad. Fíjate, Sergio, que la tanatofobia no solo está en la muerte. Los niños, en la mayoría de los hospitales de España, no pueden entrar como visitantes en las plantas de oncología, por poner un ejemplo. No habrá enfermedad menos contagiosa que el cáncer. ¿Cuál es la explicación de que mis hijos no puedan ver a su abuela enferma de cáncer en el hospital? Pura tanatofobia. Si yo les llevara, sería mucho más sencillo para ellos integrar la enfermedad que si los llevo al tanatorio y ven a la abuela con 40 kilos menos y sin pelo, ¿verdad? Por no hablar de los beneficios que tendría para mi propia madre ver a sus nietos allí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjate que esta tanatofobia, Sergio, está en los propios profesionales, en los protocolos. Yo que me dedico 100% a esto, llevo más de 20 años, en los protocolos dicen cosas como no se le debe impedir al niño ver los restos del cuerpo, o no se le debe impedir al menor despedirse del ser querido. Si lo pensamos bien, son dos negaciones. Debería decir, se le debe facilitar. No sé si se entiende esto, ¿no? Somos fóbicos también en la manera de construir el lenguaje. ¿Crees que en el caso ahora que comentabas a un niño se le debería mostrar al fallecido, en este caso? Por supuesto. Se le debería, de hecho, invitar no solo a la muerte, sino a acercarse a la enfermedad, como decía en las muertes degenerativas. Sí, obviamente, perdón que te interrumpa, sí. No es... Entiendo, ¿no? Que no lo he preparado a mi hijo para nada y de repente, ¡pum!, al muerto. O sea, claro. Es como un proceso. Pero todo el rato ahí, Sergio, tenemos que estar mirando lo que nos pasa a los adultos con la muerte. Si nuestra mente fuera como una cámara, casi siempre la tenemos puesta hacia afuera. ¿Qué le pasa al menor? O en los profesionales, ¿qué le pasa al doliente? La clave no está en eso, sino en qué me pasa a mí con lo que le pasa al niño. Y me explico. Yo puedo cumplir el protocolo y vale, le voy a decir a mi hijo de 7 años si quiere ver el cuerpo o no. Toda la gente que está alrededor de un niño sabe hablarle para que le entienda. A lo mejor te hace caso o no, pero no tienes que cambiar nada en el lenguaje. Pero si tú quieres favorecer, tendrás que decirlo de una manera que parezca atractiva para él. Por ejemplo, si yo le digo, Chechu, Isabel, a mis hijos, no que ha muerto el abuelo, voy a ir al tanatorio, pero no es un sitio para niños, mañana tendréis cole, pues probablemente me digan que no. Ahora, si yo sé que ir al tanatorio les va a ayudar a elaborar un duelo normal, aunque no sea agradable, les diré, Chechu, Isabel, ha muerto el abuelo, ¿me acompañáis a despedirme de él? Muy difícil que me digan que no, ¿verdad? Tú le hablas a los niños también dirigiéndolos. Como va a ser la última vez que lo vas a ver, etcétera. Claro, camino del tanatorio yo les tendré que explicar lo que se van a encontrar. Habrá gente llorando, triste, gente enfadada, gente con la cabeza en otro sitio, gente ensimismada, y es la manera natural de expresar el amor que tenían por el abuelo. El duelo no deja de ser esto, es el precio que pagamos por amar, es como la consecuencia de esto, ¿no? Si logramos hacer esto con nuestros menores, con los niños, les haremos un favor enorme, porque cómo elaboras tus primeros procesos de duelo te protege de cara a otros duelos que tengas después, que no tienen por qué ser muertes, ¿no? Por mucho que queramos proteger a nuestros hijos, van a tener gente que se les muera, parejas que les dejen, amigos que les engañen, jefes que les hagan faenas. No les podemos proteger de toda esa frustración, ¿no? Que esta es una de las dificultades en nuestra sociedad, que los sobreprotegemos tanto que no somos capaces de sostener las emociones desagradables, ¿no? Que son útiles también, la rabia, la ira, la envidia, la tristeza, la culpa, ¿no? Sí, al final tiene que ver un poco con cómo se han criado por nuestros padres, ¿sabes? Es como un trauma transgeneracional, ¿no? Eso es. No, a mis padres no le han enseñado, por tanto, ellos no me enseñan, yo no, y así. Y se sigue la rueda, ¿no? Entonces, ¿quién es el que corta ahí? Pero si me lo permite, Sergio, vamos a peor. Porque en lo que tiene que ver con la emoción desagradable, cada vez hay más sobreprotección en esto. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es decir, no solo lo perpetuamos, sino que lo empeoramos, porque hay más sobreprotección en esto. En los rituales de la muerte se ve. En los pueblos pequeños en España, en Canarias, en Castilla, en Madrid, en todos sitios, se participaba más, los velatorios eran más extensos, se cuidaba más los rituales, y eso es un proceso necesario, esto lo hemos comprobado en la pandemia.
sin el ritual es mucho más difícil elaborar la pérdida, ¿no? Integrarla. Mis padres, por ejemplo, me comentan que en su época, en su época joven, habían duelos que eran en el salón de una casa, por ejemplo. Claro. O sea, que no hay ni un tanatorio ni nada. Eso es. Y se tenía el cuerpo en la casa y la gente lo iba a ver. Y eso, aunque fuera intenso e incómodo, hacía que fuera mucho más difícil evitar la muerte. Todas las personas que nos estén escuchando seguro que reconocen esto. Si tú pierdes a alguien, yo perdí a mi padre, por ejemplo, durante la pandemia, y en el tanatorio, yo que me dedico al duelo, pero soy súper tanatofóbico y muy evitativo, creo que por eso me dedico a esto, soy como un voyeur de la emoción desagradable. Me viene bien acompañar porque eso hace que me lleve menos mal con ella. Pues por muy evitativo que sea, si vienen 100 personas y me dan un abrazo y me recuerdan a mi padre, en algún momento conecto con la pérdida, ¿no? Es decir, son muy importantes los rituales. Yo que he tenido la gran fortuna de trabajar durante 12 años en diferentes países llevando grupos de duelo, una de las cosas que me interesaban más era estudiar qué hay en común en todas las culturas, en la muerte y en los rituales de muerte, que es diferente. Es mucho más lo que tenemos en común que lo diferente. Lo diferente suele ser solo el envoltorio. Y todas las culturas conocidas necesitamos rituales para la pérdida. Hay culturas que necesitan 4 años y otras 24 horas, depende. Pero es muy interesante esto, ¿no? Necesitamos ritualizar la pérdida, ¿no? Algo que nos dé un espacio donde podamos construir esta integración de la pérdida. Es como una despedida, entre comillas, ¿no? Sí, es interesante ahí otra vez el lenguaje, ¿no? Que parece que estoy hablando desde el sillón de la ñ de la RAE y para nada, pero en el duelo es muy importante. Ningún doliente quiere decirle adiós a su ser querido. De hecho, es uno de los errores que comúnmente cometemos, ¿no? Yo que he tenido la suerte de acompañar a 25.000 dolientes, cuando acabamos el grupo de duelo o la intervención individual les preguntamos ¿en qué te hemos ayudado los profesionales y por qué? Y sobre todo, que es mucho más interesante, ¿en qué nos hemos equivocado y cómo podríamos haberlo hecho mejor? La respuesta a esta segunda pregunta, que es muy variada y nos daría para 7 programas, una de las cosas que nos dicen es que a veces le incomodaba porque sentía que el terapeuta o el profesional le invitaba a pasar página, a decir adiós. Por ejemplo, hay una dinámica que yo he construido y que suele ser muy útil, que no es una carta de despedida, es una carta de integración de la pérdida. Es decir, es como un hola de nuevo. Yo no quiero olvidarme de mi padre, no quiero despedirme de él. Quiero dejarlo en un lugar donde me permita vivir con una tristeza sostenible. Pero ningún doliente quiere olvidarse de su ser querido. ¿Se entiende esto? Sí. Sin embargo, el lenguaje te invita a eso. Pasa página, mira hacia adelante, no vuelvas al pasado. Y eso es lo que a veces cronifica los duelos o los complica, ¿no? Que no te inviten a sostener el duelo. Hay una metáfora que para mí es muy visual, que es el péndulo, como un reloj de pared. Todos los seres humanos necesitamos este doble mecanismo ante el duelo. Por un lado, la conexión vital, que es esto, tener esperanza, lo que te hace seguir viviendo. Pero sobre todo, en el duelo es muy importante el afrontamiento. Aquellas personas, acciones o cosas que te ayudan a sostener las emociones desagradables. La rabia, la ira, la envidia, la tristeza, la culpa. Si las personas que nos están escuchando conectan con sus duelos, seguro que encuentran mucho más voluntario para la conexión vital que para el afrontamiento. Muere mi padre y es mucho más habitual que yo en los meses siguientes encuentre gente que me diga que siga haciendo deporte, que siga bailando, que a mí me encanta, o tocando percusión, que toco el cajón, que tengo que ser fuerte por mis hijos, por mi madre. No es que eso no sea necesario, pero es mucho más urgente encontrar espacios donde pueda vomitar, donde pueda expresar lo frustrante que es el mundo sin mi padre, la herida que siento, lo enfadado que estoy conmigo mismo porque no le dije que le quería, todas esas cosas. Es muy importante este péndulo, me gusta la metáfora porque el péndulo nunca para, ¿verdad? Tengo momentos negros y momentos blancos, para que no todo sea una especie de nube gris. Seguro que las personas que nos están escuchando se conectan con esto. Cuando sueñas recurrentemente con la persona que ha muerto o que te ha dejado en una ruptura de pareja, cuando creo que veo a mi padre, que lo huelo, cuando de repente voy al trabajo y me vienen imágenes intrusivas, el ruido de la lápida o la última imagen dejando a mi padre en el hospital. ¿Eso qué es? Son llamadas de mi inconsciente diciéndome que tengo faena, que tengo trabajo. Ritualizar esos espacios de afrontamiento es súper importante. Que yo como doliente tengo una DSL que me conecte con mi padre. Eso normalmente correlaciona, evita los duelos complicados o patológicos, aquellos que no avanzan, ¿no? Que se prolongan mucho en el tiempo, que te impiden seguir viviendo. Sí, al final es como un equilibrio, ¿no? Entre
Porque habrá mucha gente que a lo mejor se evada y no pienso en eso, por lo tanto voy a estar hiper ocupado todo el día para no pensar en ello. Y habrá otra gente que todo lo contrario, ¿no? Que voy a estar encerrado en mi casa llorando sin parar durante X meses y me olvido de mí, me olvido de salir, de conectar con otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, un equilibrio entre esos dos extremos, ¿no? Qué interesante es esto que dice Sergio. Eso suele suceder, pero aquel que se permite caer en la emoción desagradable sale mucho antes. El segundo término que hablabas, que en algunas escuelas de filosofía llaman deflectar, es muy interesante. Es qué hacemos los seres humanos para no tocar el dolor. Por ejemplo, se puede deflectar en mi caso cuidando a los demás. Muere mi padre y yo cuido a mi madre que está enferma de Alzheimer. Me encargo de los trámites burocráticos en el tanatorio porque además he dado formación allí. El teléfono de las compañeras de trabajo de mi madre, que ya tiene 80 años, les doy el mío para que sepan cómo llegar. Los primos de Asturias les reservo yo el hotel. Los que vienen de Canarias les indico yo cómo llegar más rápidamente al tanatorio. Y además recibo mucho refuerzo. Qué orgullosa estaría tu madre de ti. ¿Eso qué genera? Que en el momento donde yo sería más sano desplomarme, conectar con la tristeza, lo cortocircuito, lo anestesio. Eso tiene un peor pronóstico en el duelo. Se generan eso que llamamos duelos latentes o inhibidos. Lo bloqueo, lo congelo y años después, décadas después, a veces aparece. Prácticamente el 80% de los dolientes que yo atiendo de manera individual son este tipo de duelos. Los profesionales de ayuda, psicólogos, psiquiatras, educadores, tendemos a hacer esto. Cada ser humano, cada doliente, elabora su proceso de duelo de una manera diferente. Esto es súper curioso en nuestra especie. Las personas que nos escuchen seguro que lo identifican. Tú vas a un tanatorio y hay uno que es el resolutivo, como mi caso, porque además soy psicólogo y experto en duelo, con lo cual me van a colocar la etiqueta. Mi hermana a lo mejor todo el rato no puede ni entrar, está evadiendo en el contacto social. Mi hermano en el alcohol. Detrás de las adicciones, por ejemplo, hay muchos duelos muy mal elaborados. Yo doy muchos módulos en formaciones de adicciones porque los expertos en adicciones ven claro que el duelo es un factor fundamental, o cuando debuta la adicción o en cómo se cronifica. Cada uno elaboramos nuestro proceso de duelo de una manera diferente y lo que es más genial, creemos que mi manera es la correcta y los demás están equivocados. Esto pasa en todas las familias, ¿no? Queremos que el otro lleve el duelo como yo. A base de errores hemos aprendido los expertos en duelo a permitir que cada cordón umbilical de cada uno, de cada miembro de la familia sea diferente. Cada uno elabora el duelo a su manera, a su ritmo y a su velocidad. ¿Hay algún tiempo aproximado que se considera normal que dure un duelo? Es una pregunta excelente y súper común. Digo lo que dice un poco la teoría para desmontarlo. Dicen que los duelos normales duran entre 6 y 18 meses. Cualquier doliente que haya vivido un duelo complicado sabe que eso no es cierto. Depende del vínculo que tengas, de las circunstancias de la muerte. Yo, por ejemplo, que fundamentalmente trabajo en duelo complicado, muerte por suicidio, ahora con los afectados por la DANA, catástrofes, la muerte de un hijo. Esos duelos normalmente son como enfermedades crónicas, duran toda la vida. Eso no significa que vayas a vivir con la misma intensidad el duelo. Igual que un diabético puede ser súper feliz, pero tiene que atender a su diabetes, ¿verdad? Tiene que tener cuidado con lo que come, tiene que hacerse ciertas revisiones y puede ser súper feliz y morir de otra cosa. Este tipo de duelos se parecen a esto, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, en lo práctico, que creo que es muy interesante, los profesionales o los dolientes podemos trabajar el primer año. ¿Eso qué significa? No es que el duelo dure un año, pero si tengo un buen copiloto, me va a ayudar a preparar cómo es cada evento anual sin mi padre. ¿Se entiende esto? Como vivimos por años, cómo va a ser mi primera Navidad, mi primer cumpleaños sin él, el primer verano en la playa, mi padre era de Huelva, sin él. No que lo transite, sino que lo prepare. Lo que me puedes garantizar, Sergio, como mi copiloto, si fueras mi terapeuta, es que si lo trabajo, el año que viene voy a tener una información súper valiosa. Lo mismo estoy peor, no lo sé, pero sé que me ha servido o no. ¿Cómo preparo las primeras Navidades sin mi padre? Me obligo a ir a casa de mis suegros, me quedo en casa solo. Si logro llevarlo a la conciencia y ver qué me genera, seguramente el año que viene lo puedo decir con más libertad. Lo mismo decido lo mismo y lo mismo cambio, ¿no? Porque lo he preguntado en mi entorno, justo preparándome la entrevista, y una de las cosas que más se repitió era la culpa, que ya lo mencionamos un poco antes, ¿no? En una persona que se siente culpable por la muerte, en el caso de la muerte ahora,
Una persona que se siente culpable por la muerte de un ser querido, ¿cómo gestiona esa culpa? ¿Cómo se trabaja? Sin duda ninguna es lo más complejo. Y es un poco mi obsesión como investigador, es trabajar la culpa. Más del 50% del contenido de las sesiones en los duelos complicados tienen que ver con la culpa. Fíjate, Sergio, que hay una cosa interesantísima. Somos el único animal que experimenta culpa. El resto de emociones desagradables, o de reacciones, o de fases, las compartimos. La negación, hace poco en Valencia una hembra de chimpancé perdió a su cría y la seguía arrastrando. Un claro síntoma de culpa, ¿verdad? El resto del grupo de simios no interactúa con la cría. La rabia, la ira o la envidia, que es una emoción muy presente en el duelo, la compartimos todos los que tenemos animales. La rabia o la ira les ayuda a defender su espacio, ¿verdad? En los seres humanos, además de eso, nuestros derechos. La tristeza genera empatía. Sí, todos los que tenemos perros lo sabemos, ¿verdad? Te llora el perro, te gime para... Un lobo que mata 10 ovejas y se come una no tiene una respuesta externa culpógena. No sé si es una cosa netamente nuestra, que tiene que ver con nuestra prepotencia como especie. Creemos que lo podemos controlar todo hasta la muerte. Es una manera de, si sondeo todo lo que pude hacer y descubro qué sucedió, no morirá nadie más, no me sentiré mal ante una pérdida. Es una utopía, ¿no? Nunca se llega a eso. La manera de trabajar, lo que tu pregunta era más acertada que mi respuesta. Subdividir la culpa. Vale. Culpa traumática, culpa social y culpa vincular. La culpa traumática se trabaja como el estrés postraumático, el bereavement que llaman en inglés, lo perimortal. Por ejemplo, como mi padre murió durante la pandemia, el terapeuta, experto en duelo, me tendría que acompañar a que yo relate todas las veces que llevé a mi padre por última vez al hospital. Que lo relate tantas veces como sea necesario para que esa angustia baje. Igual que si ves una película de miedo te da mucho miedo, a mí por lo menos, si la ves 50 veces es más controlable. O si he sufrido un abuso sexual o una situación bélica. El problema es que los propios profesionales no estamos formados para ello, y entonces cuando veo que el otro tiene culpa yo cambio de tema. Eso es lo que trabajamos en las formaciones que yo llevo. Cómo sostener la propia emoción del propio profesional para poder sostener la del doliente. Y cuando yo te cuente cómo llevé a mi padre al hospital por última vez, cada vez que yo sienta culpa, no me salves antes de tiempo. Déjame que mi narrativa te lleve hasta donde lleguemos a la llave de la tarea que llamemos. Y pasaré de la culpa al enfado, por ejemplo, con mis hermanos porque no estaban pendientes, o con los sanitarios, o con el Estado, o con quien yo quiera. Me puedo enfadar con todos ellos, o con mi propio padre porque no se cuidó. Esto también es muy común. Te enfadas con el objeto del duelo, aunque sea irracional. Es como se mezcla con la resignación ya incluso. Claro, cuando te enfadas con el objeto del duelo es un momento para mí muy interesante, porque el duelo es un problema emocional, subjetivo e ilógico, y normalmente le damos una salida racional, lógica y formal, y eso es como AM y FM, es que no está en la misma frecuencia. No todos los duelos, los duelos complicados porque son muy intensos. Mi abuela murió con 98 años y se le paró el corazón durmiendo la siesta en su casa. Como era un pilar en mi vida, toda esa racionalidad no me ayuda a que esa pérdida no me genere malestar. No sé si se entiende. Sí. Mi abuelo, sin embargo, murió con 76 años y como era un abuelo medio, no era tan importante, la racionalidad de pensar que murió más o menos en su esperanza de vida me tranquiliza. No es que lo racional y lo cognitivo no sirvan en el duelo, sirven los duelos normales. En los duelos donde el vínculo es muy intenso es más complicado. Eso sería la culpa traumática. La culpa social tiene que ver con cómo me irrita, cómo los demás mal manejan mis situaciones de duelo. Si me preguntan el trabajo qué tal, me enfada. Si no me preguntan, también. Y eso lo trabajamos a través de eso que llamamos los diarios de la rabia o de la ira, donde yo me permito como doliente conectar con todas las situaciones vitales que me generan malestar. Los dolientes somos como las personas que tienen la piel muy blanca y se queman en verano por el sol. Hasta un abrazo te duele. Y eso hay que darle sentido. Por ejemplo, el duelo perinatal. Las personas que están esperando el nacimiento de un bebé y muere, que es de los duelos más complicados que hay. ¿Cómo no va a tener derecho esa madre a sentirse incómoda después de haber perdido a su hijo, a su bebé, cuando una compañera o una cuñada, una vecina, una amiga mande al grupo del WhatsApp una foto de la ecografía de su nuevo hijo o el nacimiento? Estarás de acuerdo conmigo en que es muy normal, muy entendible que esa mujer sienta envidia, malestar. ¿Pero a quién se lo digo? Ese es el problema. Que cortocircuitamos la expresión de esas emociones que son connaturales a todo proceso de duelo. O sin que sea un caso tan extremo, muere tu padre o tu madre y cuando ves una familia completa en una peli de Navidad, te enfada. O en el duelo de pareja. Me deja mi mujer.
Mi primo se casa en junio y me ha dejado en enero. Es tan torpe que no se acuerda que lo hemos dejado y me sienta en la mesa con 5 parejas jóvenes felices. Yo quiero que le siente mal la comida. ¿Se entiende esto? Luego enseguida lo encajas, pero la envidia es una emoción muy presente. Y por último, la culpa vincular, que era cómo era mi relación con mi padre. Y para eso tenemos una dinámica súper interesante, que es la carta de integración de la pérdida, donde me ayuda a saber cómo era mi relación con mi padre, tanto lo agradable como lo desagradable. Hay preguntas como lo que nunca te oí decir, lo que más echo de menos de ti, cuándo más me decepcionaste. Eso es muy interesante. En la terapia en duelo, en los grupos de duelo se ve mucho, pero en la individual también. Hay un momento donde la emoción ya no tiene valencia. No hay emociones positivas o negativas, agradables o desagradables. Yo te vomito, Sergio, lo que traiga sesión. Si estoy transitando un duelo, sobre todo te vomitaré rabia, ira, envidia, tristeza, culpa. No sé si se entiende, esa es la clave, ¿no? En algunos casos, entiendo que hay como una culpa... En algunas muertes que a lo mejor no tuviste que ver, pero tuviste indirectamente que ver, puede que la culpa sea más fuerte. Por ejemplo, voy conduciendo y voy rápido porque llego tarde a X cosas, tengo un accidente y muere mi hijo que está detrás, en el coche. Entonces, a lo mejor no tienes directamente tu culpa, ¿no? Porque hay más factores que intervienen, pero puede que te sientas culpable, obviamente, ¿no? Claro. ¿Cómo se trabaja en esos casos también? Claro. El ejemplo que has puesto es interesantísimo. La muerte de un hijo, como antes decíamos, para mí es un duelo crónico, en el sentido de que va a durar toda la vida. No que no se pueda trabajar o no sé, pero claro, si lo pensamos bien, ¿cuál es la función de un padre o de una madre en nuestra sociedad y en general? La protección. Si mi hijo muere, no he cumplido con mi función. Eso que tú explicas muy bien diferenciaría entre la culpa racional, que en mi especialidad le llamamos responsabilidad, o culpa irracional, que directamente le llamamos culpa. Si mi hijo muere, por ejemplo, en un proceso oncológico por cáncer, por leucemia, yo voy a sentir culpa sí o sí, pero seguramente sea irracional. El 99% de la culpa en el duelo es irracional. Pensaré, si lo llevé a la sanidad pública, tenía que haberlo llevado a la privada. Si lo llevé a la privada, a la pública. Si lo llevé a Barcelona o a Madrid, tenía que haberlo llevado antes. Si lo llevé, tenía que haber llevado a Londres, a Houston. ¿Serán mis genes? ¿No cuidé a mi mujer durante el embarazo? Ese sentimiento culpógeno va a lidiar todo el tiempo con nosotros. La clave en el acompañamiento es sostener la culpa, no salvar al doliente antes de tiempo. Si yo tengo un relato culpógeno largo y tú no me salvas, hay un momento donde yo alivio mi culpa. Vamos a hacer en 30 segundos este ejemplo. Yo te propongo que me escuches y que todas las personas que me estén escuchando registren cuántas veces me salvarían en este relato. Me llamó mi padre el 3 de abril del 2021. Estaba confinado yo en la consulta y él en su casa. Me dijo que no podía más. Yo salí corriendo y fui tan torpe que me dejé las llaves del coche en casa. Si las hubiera cogido, seguramente no hubiera muerto. Llegué a casa, a su casa, me lo colgué en el hombro y cuando bajé al garaje fui tan torpe que me había dejado las llaves otra vez arriba. Lo abandoné como un perro. Volví a coger las llaves y al salir le di un golpe al coche. Y como si fuera importante, paré a mirar qué le había pasado al coche, como si no fuera central dejarlo pronto en el hospital. Cuando salí fuera, me paré en los semáforos en rojo. Estábamos confinados. ¿Qué sentido tenía? No había nadie. Ya me estaba saltando las leyes. Era mucho más importante la vida de mi padre. Dudé entre llevarlo al Hospital de la Princesa o al Ruber. Lo llevé a la Princesa y creo que si lo hubiera llevado al Ruber hubiera sobrevivido. Cuando llegué a la puerta, no me peleé para que me dejaran entrar. No le dije que le quería. No le dije que era una persona importante. Cortamos ahí. ¿Cuántas veces, Sergio, has sentido el impulso de salvarme? De que dejaste la llave en casa. Eso es. Al principio. Sí, sí. Y eso me impide ver, transitar esa culpa. Yo, por ejemplo, según te lo estaba contando, me han aparecido emociones distintas a la culpa que la había. ¿Dónde estaban mis hermanos? Eso es rabia, enfado hacia ellos. ¿Dónde estaba mi mujer? Que yo estaba confinado solo, porque si hubiera estado yo hubiera sido más fácil. ¿Se entiende? Por poner estos ejemplos que me han sucedido hoy. Y al final es como que
es primero la culpa tuya y luego le traspasas esa culpa a los demás. Y entonces ya no es culpa, es enfado, rabia o ira. Tú no puedes sentir culpa y rabia a la vez, es como estornudar con los ojos abiertos. Y la culpa normalmente es una falsa sensación de control, ¿no? Si encuentro que lo pude hacer mejor, salvaré la próxima vez que me suceda algo parecido. Por eso es una emoción que solo sentimos los seres humanos. Es como que nuestra potencia mental nos juega una mala pasada, porque detrás de la culpa está casi todas las situaciones que tienen que ver con el duelo complicado, ¿no? Es muy interesante. Yo me puedo enfadar y estar súper equivocado, pero avanzo. Eso es lo que llamamos duelos secundarios, súper interesante, que son las pérdidas que no se hubieran producido sin la pérdida principal. Por ejemplo, muere mi padre y yo me enfado con mis hermanos por la herencia. Eso es un duelo secundario. O muere mi padre y me separo, me divorcio de mi mujer porque yo no siento que me acompañe como necesitaría que me acompañe. Súper común esto en el duelo. O la salud de mi madre que tiene Alzheimer y tras la muerte de mi padre cae en picado. Todo eso son duelos secundarios. A veces trabajar esos duelos secundarios es más urgente para mí como doliente que el duelo principal, que es la muerte de mi padre. Así de complejo y así de interesante es trabajar el duelo, ¿no? Súper complicado. Hemos hablado sobre todo de la culpa y las emociones que están relacionadas como la ira, la envidia, la rabia, etc. Te quería preguntar por las etapas que tiene un duelo. O sea, un duelo ideal, entre comillas, ¿no? ¿Qué etapas debería transitar? Claro. Bueno, la concepción más clásica habla de fases, que, resumiéndolo muy rápidamente, serían estas: negación, rabia, ira, envidia, en otro subconjunto, tristeza, culpa, aceptación. Para mí es mucho más interesante hablar del itinerario del duelo, que es quizás la actualización mayor que hay a la hora de acompañar en procesos de duelo. Los diferentes hitos que hemos tocado hoy, algunos, tienen que ver con la protesta emocional, por ejemplo, que es como el enfado del doliente, el bereavement, lo perimortal, que también lo hemos tocado, los duelos secundarios. Es decir, es otra manera de intervenir que tiene que acompañar, que tiene que ver con que el doliente tenga unas dinámicas, unas tareas que hacer, que hace que el duelo sea mucho más proactivo. Cuando se trabaja desde las fases o las tareas es muy didáctico, pero es como una cosa pasiva. Tengo que esperar que se me pase el duelo. Eso lo alarga. Si te dan una tarea que te invite a conectar con tu emoción desagradable, el proceso de duelo suele ser mucho más eficiente y más profundo, que esto es muy interesante. Normalmente cuando tú trabajas terapéuticamente un duelo, si tienes un buen copiloto formado desde esta perspectiva, desde el itinerario, te ayuda no solo con ese duelo, sino con los duelos que llevas acumulados atrás, con pérdidas que no habías integrado. Y sobre todo te ayuda en los futuros, que esto es muy interesante. Esto, Sergio, se ve muy claramente en los duelos de pareja, que suele ser el duelo más tratado superficialmente. Todo duelo es un proceso, una oportunidad de autoconocimiento. Casi nunca la aprovechamos, y en el duelo de pareja ni de coña, si me permiten la expresión. Si el duelo fuera como un esguince, en el duelo de pareja, en cuanto no lo tengo hinchado, ya salgo a correr. En cuanto estoy mínimamente bien, si me deja mi pareja, me invitarás a una fiesta, a una casa, me presentarás a una chica o a un chico, me dirás que todavía soy joven, que me queda tiempo por delante. ¿Y qué hago ahí? Esa herida, en vez de que cicatrice, se queda como un esguince mal curado. Yo tengo 9 esguinces mal curados por jugar mucho al fútbol y me duelen cada 2 por 3 porque nunca los acabé de cicatrizar. En el duelo de pareja es muy interesante, Sergio. Es una oportunidad no solo de ver, de sanar mi duelo concreto, sino cómo es mi patrón vincular, cómo me suelo relacionar en pareja. Hay una dinámica muy interesante con unas preguntas que te ayuda a trabajar tu duelo de pareja en concreto, y luego se hacen esas mismas preguntas con la pareja referente. La pareja referente, seguro que todos los que nos escuchan conectan con esto. Es la pareja con quien, consciente o inconscientemente, comparas a tu pareja actual, que no tiene que ser la última, ¿eh? Lo mismo es tu primera pareja, un amor platónico o la relación de tus padres. Cómo te relacionas socialmente, culturalmente, sexualmente. Constantemente hacemos esa comparación, queramos o no. Y eso te ayuda a descubrir cómo es tu patrón vincular. En mi caso, por ejemplo, descubro que siempre busco parejas que necesiten cuidado, que les pase algo. En mi profesión también. ¿Y eso qué tiene que ver con mi baja autoestima? Yo valgo por lo que hago y no valgo por lo que soy. Si cuido, equivocadamente creo que nunca me dejarán. Es una falsedad, ¿no? Pero así nos manejamos, ¿no? Qué bueno eso. Hay una parte que hemos tocado un poco, que son los duelos traumáticos, ¿no? Y para no meternos en todos los tipos de duelo, porque entiendo que hay un montón. ¿Qué factores hacen que un duelo sea considerado como traumático? Claro, llevándolo precisamente a esa subdivisión, culpa traumática,
culpa vincular y culpa social. Las circunstancias de la muerte, no es una cosa lineal, pero es más fácil tener un duelo traumático en la muerte por suicidio de un hijo que en una muerte degenerativa donde he tenido la posibilidad de cuidar y de despedirme, ¿no? El vínculo, la culpa vincular que hablábamos, súper importante. Trabajando en duelo se descubre, por ejemplo, muchísimo abuso sexual. Muere mi tío con 70 años, abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 7, y yo bien no lo conté, o lo conté y me lo acallaron. Yo se lo dejo congelado, pero cuando muere con 70 y escucho que era lo bueno que era mi tío, se me hincha la vena. No puedo con esto. ¿Se entiende esto? La relación vincular también es o con un padre negligente, o con un padre o una madre invasivo, ¿no? El vínculo es muy importante aquí, las circunstancias de la muerte, si me pude despedir o no, también es muy importante, si pude cuidarlo o no. Por ejemplo, ahora que ha pasado lo de la catástrofe de Valencia, ahí hay como varios tipos de duelo, ¿no? Está el duelo en general por la pérdida de tu casa o lo que sea, ¿no? Pero hay duelos por muerte, que han habido varias muertes. También hay duelos por desaparecido, que ese es otro duelo que no hemos tocado y me parece interesante. Pero primero en el caso de los duelos por muerte, hay otras muertes que es como, sé que mi madre está muerta, pero no pueden acceder a la casa y tarda 3-4 días el cuerpo ahí. Esos 3-4 días, ¿sabes? Ese proceso tiene que ser horroroso. Sin duda. Eso que llamamos duelo ambiguo, que tiene que ver con los desaparecidos, o cuando yo no tengo la constancia física de la muerte de mi ser querido. Yo que he trabajado mucho tiempo en Centroamérica, donde hay muchos desaparecidos, es un duelo exponencialmente más complejo. Porque tengo que elaborar el duelo a la vez que otra parte de mí alberga la esperanza de que pueda aparecer. Aunque haga 25 años que mi padre desapareció, mi madre desapareció en una zona de guerrilla, por ejemplo. Hay una parte de mí que se impide avanzar en ese proceso de duelo y otra que necesita construirlo. Es como si hubiera una disociación dentro de la persona. Y así se trabaja. Una parte de ti necesita seguir hacia adelante y elaborar la pérdida, y otra, aunque sea un hilo mínimo, alberga la esperanza de que esté vivo. En las catástrofes, este duelo ambiguo es más corto en el tiempo, pero es exponencialmente mucho más duro, porque además se tiene la idea equivocada de que cuando encuentre el cuerpo descansaré, pero eso no es real. Cuando encuentro el cuerpo, empieza el duelo. ¿Se entiende esto, no? Y en las catástrofes, además, se da como las bolas de un juglar o de un malabar. Tienes muchísimos duelos alrededor. Está la muerte de tus seres queridos, la muerte del espacio también, donde yo sentía cierto cobijo, por ejemplo, en Valencia o cerca de tu tierra, en La Palma, que trabajo mucho con compañeros que son excelentes profesionales en Canarias, trabajo formándolos, y se ve claramente como cuando van pasando los días y las semanas, todo ese calor que damos como sociedad a las catástrofes, que está genial y es necesario, se diluye. Sí. Se pasa del calor al frío en un segundo. Damos mucho apoyo justo cuando emocionalmente, aunque se necesite, estamos casi siempre en estado de shock. Yo no estoy para hablar sobre mi vínculo con mi padre si acaba de desaparecer. Eso pasa semanas, meses o años después. Y cuando lo necesito ya no hay nadie a mi alrededor. ¿Se entiende esto? Sí. La clave sería sostener esa ayuda en el tiempo para que cada doliente, cuando quiera, pudiera acceder, ¿no? Pero claro que cuando no se tienen los restos físicos de la persona, o cuando no te despides, o cuando no participas en los cuidados, el duelo se complica mucho más. Por eso yo propongo también a la gente que nos esté escuchando a que tengan esta reflexión, ¿no? Piensa en las personas que más quieres, que estén a tu alrededor, y diles que las quieres. Imagínate cómo sería que muriesen hoy sin haberles dicho eso que sientes por ellas. Porque esto es una realidad. ¿A qué nos dedicamos los expertos en duelo? A tener conversaciones en consulta ficticias con personas que ya no están, que la mayor parte de las veces se podrían haber tenido en vida. Yo no lo hablo desde una postura de superioridad, todo lo contrario, antes lo contaba. Yo no fui capaz de despedirme de mi padre y me dedico a esto. 6 días a la semana, a veces 7, 10 horas. No seáis tan torpes como yo. ¿Se entiende esto, no? Es una reflexión y una invitación también. Cuando uno trabaja o se forma en duelo, no solo aprende a sostener más sus pérdidas, sino se aprende también a vivir con más plenitud. Porque cuando eres consciente de que esto tiene un tiempo finito, también aprovechas más. Yo aprendo muchísimo cuando formo a paliativistas,
los sanitarios que están cerca de la muerte, son filósofos, son gente genial que normalmente disfruta mucho más de la vida. Tú, Sergio, si me conocieras fuera de este espacio, bailando en un bar, de cada 10 personas que me preguntan a qué me dedico, 11 no se lo creen, porque yo fuera de aquí soy una persona vital, divertida, eufórica. Seguramente trabajar en duelo, en vez de que haya hecho que eso sea más difícil, haya hecho que eso sea más verdad. Que cuando estoy alegre de verdad, y cuando estoy triste me lo permito porque lo necesito, ¿no? Precisamente, a colación de lo que comentabas, creo que fue Marco Aurelio el que lo dijo, que decía que no tenemos miedo a la muerte, sino tenemos miedo a no haber vivido, ¿no? Entonces, tener esas conversaciones en vida, sobre todo, es fundamental. Otra cosa es que la otra parte amor no quiera tener esa conversación, ¿no? Claro. En 30 segundos podemos hacer esto en una dinámica que yo hago en casi todas las formaciones. Yo te propongo, Sergio, a ti y a las personas que nos estén escuchando o viendo, que trate de imaginar cómo sería acercarse a su tumba, contigo muerto, y qué epitafio te gustaría no encontrar. Por cuidar a los demás no se cuidó a él. Tuvo de todo menos amor. Por ser quien era, no fue quien quiso ser. Mucho trabajar para no vivir. Yo digo algunas, que no son. Cortaríamos la dinámica y daríamos una segunda oportunidad. Camina hacia tu tumba e intenta ver qué epitafio te gustaría encontrar. Disfrutó de la vida, vivió. Lo intentó. Lo intentó. Bueno. Algo tan sencillo como esto. Yo formo a lo mejor unas 10.000 personas al año, entre médicos y psicólogos. Al final de la formación les propongo que escriban una carta a la persona que llegó al inicio de la formación, cosa que hago también con los dolientes, al inicio del proceso de duelo. La inmensa mayoría de las personas que se forman dicen: yo vine aquí buscando herramientas dinámicas para poder acompañar en duelo, pero sobre todo me llevo un proceso de aprendizaje personal. Porque en duelo no se puede formar uno, a mi entender, si no es desde lo vivencial. Lo que hacemos es, hacemos todas las dinámicas que vamos luego a proponerle al doliente en primera persona con nuestros duelos. Y si no he sufrido ese duelo, me lo imagino, ¿no? ¿Cómo sería perder a mi hijo en duelo infantil? ¿Se entiende esto? Porque es muy curioso esto. En la salud mental se habla en tercera persona siempre. Los psicóticos, los neuróticos, los límites, como si nosotros no lo fuéramos. No, nosotros los dolientes. Eso, Sergio, cambia tanto. Yo que trabajo mucho cerca de la muerte por suicidio. Las personas que han perdido a alguien por muerte por suicidio tienen 7 veces más probabilidades de morir por suicidio, con lo cual hay que trabajar la ideación suicida, ¿no? Qué diferente es que yo te diga: los dolientes de las personas que han muerto por suicidio se suicidan más, así que cuidado. A que te diga: los seres humanos, cuando perdemos a una persona muy importante para nosotros, coqueteamos con la muerte como una manera de dejar de sufrir. Solo que yo te lo diga en primera persona del plural ya me coloca a tu lado. No sé si se entiende. Sí. Esto nos pasa. Porque nos pasa, es una realidad. Si trabajas en duelo complicado, muy extraño no encontrar a dolientes que se nos pase esto por la cabeza. En el momento más agudo de dolor, mira, Sergio, si tú fueras mi terapeuta te diría: ha muerto mi padre y porque tengo 2 hijos y no les quiero hacerlo, no quiero que experimenten lo que estoy experimentando yo, pero si no, yo me quitaba de en medio. Es tan humano pensar eso. Si me invitas a hablar sobre ello, se disminuyen muchísimo las probabilidades de que yo me muera por suicidio. No sé si se entiende. Sí. Es todo lo contrario a lo que pensamos. Fíjate otra vez con el lenguaje aquí. ¿Cómo llamamos a una persona que ha muerto por suicidio? Suicida. Eso es etiquetar toda la vida de mi ser querido por su último acto. Si mi madre muere por cáncer, no se te ocurriría llamarla cancerosa, ¿verdad? Es un ejemplo más, ¿verdad? Cómo intentamos etiquetar como una manera de controlar. No. Es una persona que murió por suicidio. Es real, lo vamos a ver en terapia, porque se haría eso que llamamos la autopsia psicológica. Yo, como doliente, tengo que llegar aproximativamente a entender qué le llevó a mi hijo a quitarse la vida. Porque si no, no empiezo mi proceso de duelo. Igual que si pierdes a alguien que quieres mucho y no sabes de qué ha muerto, tú pides una autopsia médica, ¿verdad? Necesitas saber de qué murió tu pareja, no te vale con que esté muerta. Y si no te convence, pides 2 o 3 o 4. Eso mismo hacemos en la muerte por suicidio. Ayudamos al doliente a construir la autopsia psicológica. Súper útil esto. Una cosa que me parece interesante también es cómo acompañar a una persona que está sufriendo un proceso de duelo
porque habrá muchas personas que lo que necesitan es aislarse, otras personas que necesitan pues, que le des mimo, que estés en contacto con ella y demás. Yo por lo menos no he tenido afortunadamente muchos duelos traumáticos. Todavía. Pero soy más de dejar tu espacio. En el proceso de shock, como el que mencionabas antes, ¿no? En los primeros momentos, soy más de dejarte tu espacio y fijarme a ver qué necesitas, pero no interrumpirte, o sea, no interrumpir esos procesos. Y luego, conforme va pasando el tiempo, sí soy más pendiente de ti y vamos a tomar algo o lo que sea. Que es precisamente cuando la gente se diluye y ya te deja solo, ¿no? Pero bueno, yo suelo ser así, pero no sé si está bien o está mal. O hay gente que, como te comentaba antes, pues habrá gente que quiera aislarse o quiera que estés más cerca y demás. ¿Qué pasa? Que nosotros con nuestro propio ego creemos que nuestra solución es la solución que necesita la otra persona, ¿no? Entonces es como, a lo mejor, una persona que necesita su espacio, le estamos interrumpiendo su espacio y su proceso de duelo, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero ¿cómo se puede acompañar a una persona? Qué interesante tu reflexión. Resumiendo en una frase, para mí la clave es invitar a conectar con la emoción desagradable sin empujar. Es decir, un puntito más activo de lo que tú estabas proponiendo. El duelo es como un túnel, necesariamente entras por un sitio y sales por otro, que esto es una realidad. Si tienes una pérdida de alguien importante, tu vida no vuelve a ser igual. Muchos dolientes nos dicen al final del proceso, los que elaboran su duelo de manera eficiente, que no son todos, que es como aprender a vivir sin una mano. Tu vida va a cambiar seguro. Lo mismo puedes trabajar, pero de una manera distinta. O tener relaciones íntimas, o viajar, pero de una manera distinta. ¿Se entiende esto? Sí. Pero esto es una de las muchísimas enseñanzas que nos regalan los dolientes. A estos 25.000 dolientes le preguntamos en qué le hemos ayudado, en qué hemos sido más útiles, y sobre todo está en invitar a la emoción desagradable. No sé si se entiende esto. ¿Cómo haríamos esto? En lo que tú estabas exponiendo, Sergio, sería, aunque tú des espacio, cada vez que percibas que yo tengo tristeza, invítame a que no huya de ella. ¿Se entiende? Si tengo rabia, no me lo reestructures, que se me vaya la cabeza, que luego eso baja enseguida. Muere mi hijo, yo siento envidia por mi hermano porque tiene una vida perfecta, permítemelo porque enseguida eso va a caer. La rabia o la ira es una emoción muy lábil, sube muy rápido, pero si no la cortocircuitas, baja enseguida. Pero enseguida salvamos. Con la culpa exactamente igual. Si en la intervención de antes tú me hubieras dicho me dejé las llaves, bueno, José, en esa situación cualquiera nos hubiera pasado lo mismo. Me calmo, pero no me ayudas. Lo que estás haciendo es como dar un ibuprofeno a un alcohólico. Se me pasará la resaca, pero no el alcoholismo. No sé si se entiende esto. Invítame. Porque lo que tú dices tiene sentido, pero no es tan potente el dejar espacio. Sabemos que en el duelo es necesario limpiar la herida, echar alcohol en la herida. Me va a escocer, pero necesito a alguien que me lo sostenga. Fíjate como autodenuncia. Tú vas a la consulta de un experto en duelo como yo, 25 años de experiencia, 6 días a la semana, premios en congresos internacionales. Lo mismo, no tengo luces de repuesto, pero pañuelos, 7 hectáreas del Amazonas en celulosa. Y como doliente, en cuanto te empiezas a emocionarte, te doy un pañuelo. Y me autoengaño pensando qué humano soy, qué empático, qué cálido. Seguramente a ti te caiga bien, pero si lo pienso bien, ¿para qué es el pañuelo? Para secar. Cuando yo te doy un pañuelo, el mensaje indirecto es para de llorar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Eso por qué lo hago? Porque no soy capaz de sostener tu emoción. Un momento incómodo. Claro, tu emoción sobre la pérdida de tu madre me conecta con la pérdida de mi madre o con el miedo a que mi madre muera. No es que tú no puedas con tu emoción, tú estás haciendo lo connatural al proceso del duelo. Soy yo el que la cortocircuita. Eso con la tristeza, que es la emoción más fácil de sostener. Porque estoy seguro que todas las personas que nos escuchan sabemos que si alguien llora no tienes que animarle. Fíjate cuando hablamos de la culpa, ya esto se entiende. Por eso es tan importante la formación específica en duelo. Porque de manera natural te sale. Yo meto la pata todos los días. Abro la puerta de la consulta y si no tengo el foco puesto en mí, le digo, hola Verónica, ¿cómo estás? Se lo digo sonriendo a Verónica que acaba de perder a su hijo. Esa sonrisa y ese cómo estás genera la expectativa en ella de, bueno, José querrá que le diga que mejor, ¿verdad? Sin embargo, si soy más serio y más aséptico, y ella según entra ve que yo no tengo la expectativa de que esté mejor, me vomitará más honestamente lo que le sucede. El duelo, Sergio, es un trabajo en honestidad. Por eso es tan bonito trabajar en duelo.
en honestidad con uno mismo como doliente, en honestidad con el objeto del duelo, con la persona que ha muerto, y en mi relación con los vivos. Esas tres partes se trabajan desde la honestidad. Por eso son procesos donde uno muchas veces adquiere muchísimo autoconocimiento como doliente. Si se trabaja bien y en profundidad, cambia completamente su visión de cómo se relaciona con el mundo, consigo mismo y con los vivos, ¿no? Ya para terminar, hay algunas cosas que quedarían para una segunda parte porque es un tema muy, muy amplio. Sí. Pero hay una pregunta final que siempre hago a todos los invitados, y es que como el podcast se llama Balance, ¿no? Entiendo la idea de encontrar un balance en diferentes áreas de la vida. Y esas áreas son el área física, mental, espiritual, social y económica, ¿no? Entonces al invitado siempre le pregunto al final que se puntúe a sí mismo del 0 al 10 cómo están cada una de estas áreas. Entonces empezamos por el área física. ¿Cómo te encuentras ahí? En mi área física, después de llevar 10 días trabajando intensamente en la área de Valencia, creo que en un 4. Un 4. En cuanto a mi cansancio, por lo menos. En el aquí y en el ahora. Vale. ¿En el área mental? En un 7. 7, vale. El área espiritual sería la siguiente. En un 6. Vale. ¿Vinculas espiritualidad con religión o...? En mi caso no. En tu caso no, vale. Yo igual. Mi conexión un poco con el mundo, con el universo. Vale. Sí, antes lo mencionaba un poco de cómo las creencias religiosas o tu espiritualidad influyen en esos procesos de duelo. De hecho, hasta incluso rituales de muerte, en algunos sitios lloran, otros festejan. Es como muy diverso. Pero ¿crees que, ahora que lo mencionabas, es hacer como una trampa mental para ti mismo, como para llevar el duelo mejor? Es como, bueno, voy a creer que lo voy a volver a ver para sentirme mejor, ¿sabes? Es súper interesante tu pregunta. Todos los estudios dicen, cuando hago este gesto entre comillas para que no nos ven, porque yo lo pongo en duda, dicen que las creencias religiosas son un factor protector en el duelo. Yo en mi día a día no me lo encuentro, seguramente porque trabajo en duelo traumático. Porque las personas que tienen una creencia religiosa muy fuerte era un bastón que tenían antes de la pérdida de su hijo, por poner este ejemplo. Pero cuando muere mi hijo, pongo en duda, entro en crisis de fe, con lo cual tengo un bastón menos. No sé si se entiende. Lo que sí que sucede es que si te ayuda tu creencia religiosa, pues estupendo, y si no te ayuda, pues ya está. Pero muchas personas religiosas entran en crisis de fe ante muertes intensas. Y muchas personas no se sienten cómodas, las que no son creyentes, con la ritualización a través de la religión de las muertes. Si mi padre era ateo, ¿qué hago yo en un funeral religioso? Por eso muchas veces construimos rituales idiosincráticos propios. Pues se hace a lo mejor en el colegio mayor donde estudió, con el flamenco que a él le encantaba, vestido con la ropa que a la gente le gustaría, y eso tiene mucho más poder. Que el ritual sea tuyo, que tenga tu sello, que tenga huella, por decirlo así. Muchas veces sucede también que las personas no religiosas empiezan a tener una conexión con la espiritualidad. Como esta broma que suelo hacer, ¿no? Hay un capítulo de Los Simpson donde va a morir todo el mundo, se acaba el mundo, vienen los extraterrestres, creo, los que están en la iglesia se van corriendo al bar y los del bar a la iglesia. Pues esto sucede un poco, ¿no? Como que en los duelos importantes se te tambalea todos los pilares y la espiritualidad es uno de ellos. Ahora que me vino a la mente, ¿crees que, por ejemplo, en la parte de entierro versus incineración, tiene algo que ver en el proceso del duelo? O sea, tiene algo que ver seguro, pero a la hora de llevarlo, mejor o peor, no sé. Sí, bueno, hay diferentes opiniones para esto. Para mí la clave es que los dolientes lo puedan construir desde su visión. Es decir, hay personas que lo que les ayuda en el proceso de duelo es cumplir con las voluntades de la persona que ha muerto, y otras que lo que necesitan son ellos como dolientes. Yo quiero tener las cenizas porque las siento más cerca de casa, por poner este ejemplo. O quiero que para mí el cementerio es un lugar donde me conecta con mi padre y quiero que esté allí. O al revés, me da lo mismo porque no conecto. Es decir, la respuesta dependería de la función que cumple para cada doliente. No hay una cosa mejor que otra, claro, a mi entender. Sí que es mucho mejor que haya rituales. Por ejemplo, durante el confinamiento no había tanatorios y construimos, yo de hecho directamente, con la Comunidad de Madrid, en tanatorios virtuales. Y eran súper útiles, porque necesitamos un espacio común donde los seres queridos podamos hablar de las anécdotas de la persona, podamos mencionarlo. Si eso no se hace, el duelo se complica mucho más. Qué bueno. Bueno, volviendo a lo de las áreas, que nos hemos ido. Sí. El área social sería la siguiente. Un 9.
9. Sí, para mí es una parte muy importante y que disfruto mucho y a la que le dedico mucho tiempo también. Y por último sería el área económica. Un 5, un 5. Lo mismo porque le dedico mucho a la social y menos a la económica. Sí, al final yo creo que el equilibrio perfecto no lo vas a tener nunca, pero bueno, es como la idea de ir jugando ahí como un equilibrista, ¿no? Bueno, no descuidar nunca un área. Es verdad que hay etapas en la vida, hay procesos, hay etapas en las que a lo mejor debes descuidar una parte para, no sé, para la parte económica, pues sacar tu empresa adelante o lo que sea. Pues hay etapas, ¿sabes? Pero que no se cronifique porque al final todas las áreas tienen que ver y una afecta a la otra, ¿sabes? A mí me viene muy bien tu podcast porque creo que también es una cosa de mi gremio. Nos llevamos mal con el dinero. Es como si nos pareciera mal que nos paguen por nuestro trabajo, que tiene un poco que ver con esta idea de valgo por lo que hago en vez de por lo que soy, ¿no? Parece que si no haces mucho, no mereces el dinero. Así que me viene bien escucharlo a ver si me da menos miedo el dinero. Pues nada, José, muchísimas gracias, un placer. Espero que te haya gustado, que sea algo útil, seguro 100% a la gente, que es un problema, entre comillas, no es problema, es un proceso de la vida que tenemos que pasar todos. Y nada, que habrá cosas que se han quedado, seguramente repetiremos. Y nada, cualquier cosa, pues aquí estamos. Pues encantado, muchas gracias a todos por escucharnos. Y fíjate, hablabas de que es un problema. Muchas veces escucho, ahora que desde la pandemia el duelo se visibiliza más. Yo antes a lo mejor hacía 10 entrevistas al mes y ahora puedo hacer 50 y luego igual de mal o de bien que antes. Es porque ahora es un tema menos tabú, ¿no? Claro. Bueno, que estoy aquí hablando es un ejemplo de ello. Y muchas personas cada vez se hace más en la parte preventiva. Dicen que el duelo debería ser obviamente una asignatura en las facultades de psicología, que no lo es, pero también en las escuelas. Aprender desde la inteligencia emocional a sostener las emociones desagradables, negativas, como se les quiera llamar. Así que nada, muchas gracias por darme este espacio y espero que las personas que nos han escuchado tengamos esta reflexión, ¿no? Ya no solo con las personas que se han ido, sino sobre todo con los vivos, ¿no? Que disfrutemos de ellas, que podamos ser honestos en nuestros vínculos y que no se nos quede nada pendiente. Total, que no se piense tanto en la muerte, sino en la vida que estás viviendo, ¿no? O fíjate, para mí es lo mismo. Si miras cara a cara a la muerte, miras cara a cara a la vida con más intensidad, con más plenitud. Pues nada, un placer y nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.